Voy a, voy a compartir pantalla, detengo aquí el video un momentico. Ok, muy bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de la correlación anatómica de la correlación de la imagen neuroanatómica con la imagen radiológica. Como bien decía el doctor Julio, definitivamente radiología es anatomía. Entonces, sin anatomía no hay radiología y todo es imágenes. La cuestión es que tenemos una serie de métodos de imagen que tienen unas técnicas y una generación de la misma de forma diferente, y es lo que les quiero hacer llegar el día de hoy. Además de ver cómo la imagen es una perfecta demostración de la realidad neuroanatómica y de disección. Entonces, primeramente quiero recordarles que la radiología se extiende más allá de las ciencias médicas básicas, ¿no? Está más allá de la fisiología, de la pediatría, de la neurología, porque incluye las ciencias básicas como son química, física, biología, al meterse con reacciones químicas, con electrolitos, con metabolitos, con electromagnetismo. Y entonces esto hace que definitivamente la radiología sea una especialidad médica bastante compleja y bastante extensa. De hecho, hay que subespecializarse en un área en particular porque los métodos de generación de imagen son distintos, hay que explorar de distintas zonas del cuerpo. De hecho, hay radiólogos especialistas en neuroradiología, valga la redundancia, radiólogos pediatras, en emergencias radiológicas, radiólogos de body que incluyen tórax, abdomen, pelvis, entre otras aplicaciones. También hay radiólogos específicamente para la evaluación o la exploración de mama, ahorita que terminó octubre, que fue el mes de la concientización de la lucha del cáncer de mama, o radiólogos especializados o con mayor o menor especialización en algún método, sea por resonancia o por ultrasonido. Entonces, existen distintos métodos de imagen. Aquí les muestro eh, varios equipos con los que nosotros obtenemos imágenes radiológicas, lo que es la radiología convencional, que está formada por un tubo de rayos X, donde se va a disponer un haz de rayos X, como ya les voy a explicar más adelante, que va a incidir sobre el paciente para darnos una imagen bidimensional dependiendo de la absorción. Cuando esta imagen bidimensional pasa a ser tridimensional porque el tubo de rayos X gira, tenemos lo que es la imagen tomográfica, que ya les voy a explicar también cómo se produce. Pero no solamente tenemos lo que es las radiaciones ionizantes para la generación de imagen, sino también contamos con equipos de resonancia magnética. Este es el equipo del centro donde yo trabajo, allí en San Bernardino, Caracas, eh, que su basamento va a estar, ya no va a depender de radiaciones ionizantes, sino que va a depender de la acción de campos magnéticos y pulsos de radiofrecuencia sobre los distintos tejidos del cuerpo, específicamente sobre el protón de hidrógeno, para poder así tener un gran detalle de los tejidos. Y también tenemos estudios un poco más accesibles y mayormente difundibles, inocuos, como es el ultrasonido. En este caso podemos hacer con ultrasonidos portátiles o con ultrasonidos, equipos como tal un poco más avanzados, la exploración en vivo y directo del paciente en tiempo real, lo que denominamos en tiempo real. Entonces, hablando ya un poco sobre la generación de imagen por radiología convencional o por rayos X, tenemos que recordar lo siguiente. Existe dentro del espectro de el espectro electromagnético, existen distintas radiaciones dependiendo de la longitud de onda.
Cuando tenemos longitud de ondas bastante cortas, son radiaciones que van a ser capaces de interactuar con los átomos de la materia. Esto es lo que sucede con las radiaciones ionizantes o los rayos X. Entonces, ¿qué es lo que produce esta interacción? Va a producir una ionización de los átomos del tejido o de la zona a explorar, porque van a interactuar con ellas. Por supuesto que las radiaciones son seguras en el caso de las radiaciones emitidas por los equipos diagnósticos. Y la cuestión es evitar la sobreexposición porque igualito la materia se va a quedar afectada por esta misma interacción. Entonces, un estudio de radiología convencional puede el paciente recibe radiaciones de 1 milisievert están dentro del rango permitido, o sea, dentro del rango biológico permitido. Entonces, pero recordemos que estos tejidos van a quedar ionizados y es por eso que se dice que las radiaciones se van absorbiendo, porque claro, estos tejidos van a quedar de alguna forma afectados por esta radiación debido a esta interacción. Entonces, los rayos X son ondas, son radiaciones ionizantes de longitud de onda corta que van a traspasar la materia interactuando con ella y van a dar una radiación resultante que va a incidir sobre lo que sería la placa de radiología o el chasis donde se encuentra el receptor de imagen para poder generar esta imagen. El pasado 8 de noviembre se conmemoró el Día del Radiólogo en honor al descubrimiento de estas radiaciones por parte del ingeniero y físico Röntgen hace ya varios años, en 1895, donde se obtuvo la primera imagen radiológica del cuerpo humano. Entonces, como les estaba comentando, el equipo de rayos X consta de un tubo de rayos X, el cual va a generar, el aparato de rayos X va a constar con este tubo que va a generar una radiación de intensidad suficiente y controlada del flujo de electrones para producir este haz de rayos X, electrones en forma de fotones, que son los que van a actuar directamente con el tejido. Entonces, esta radiación va a tener dos parámetros importantes que hay que controlar, que es la corriente del tubo, medida en miliamperios, que es lo que va a determinar la intensidad del haz de rayos X, y la tensión del tubo, medida en kilovoltaje, que es quien determina la capacidad de penetración. Como les comento, este es el tubo de rayos X, tiene un cátodo que va a emitir electrones que van a incidir sobre un ánodo rotatorio que está hecho de un material específico del cual se van a desprender los fotones para salir a través de esta ventana e incidir sobre sobre el paciente. Entonces, dependiendo de los tejidos, vamos a tener una radiación resultante y es aquí cuando vamos a definir las distintas radiodensidades que podemos obtener o las distintas escalas de grises. Fíjense, cuando el haz de rayos X incide sobre un tejido que lo deja pasar libremente, como sucede con el aire de los pulmones, por ejemplo, o con el aire de las cavidades paranasales, el receptor de imagen va a tener prácticamente la recepción de todas estas radiaciones. Y es por eso que la imagen va a ser radiolúcida u oscura, ¿ok? Entonces tenemos las imágenes negras. Dependiendo de la densidad del tejido, va a haber mayor o menor absorción de estos haz de rayos X y entonces vamos a tener las distintas escalas de grises. Los tejidos blandos van a tener una absorción
poca o intermedia, y entonces vamos a tener imágenes en gris. El agua va a tener una mayor absorción, es decir, que lo que llega al receptor de imagen es menos radiaciones y empezamos a opacificar la imagen, es decir, a tener imágenes más blancas o resultados más blancos en la imagen. Si el haz de rayos X es absorbido porque el tejido tiene gran densidad, como ocurre con el hueso, la imagen es blanca y aún más blanca cuando sucede con el metal, que prácticamente absorbe toda la radiación. Entonces, los hallazgos en rayos X básicamente van a ser imágenes radio opacas, que son las que absorben prácticamente todas estas radiaciones ionizantes y dan esta imagen blanca, como sucede en el hueso o en el metal, como ya les comenté. Tenemos imágenes radiolúcidas o grisáceas, que el haz de rayos X va a ser atenuado, va a ser absorbido parcialmente, o cuando el haz de rayos X es completamente, pasa completamente directo al receptor de imagen y no es absorbido por el tejido porque, por ejemplo, hay una densidad aire, no interactúan con la materia, entonces son imágenes radiotransparentes o radiotransparentes o oscuras, ¿ok? Ahora, la generación de la tomografía computarizada tiene el mismo principio, un haz de un haz de rayos X. En la actualidad, los equipos ya de tomografía han controlado y se hacen estudios con muy buena resolución con bajas dosis de radiación. Una tomografía puede emitir, o el paciente absorbe aproximadamente una radiación de 10 milisieverts, y que está dentro del rango de la seguridad de estas radiaciones ionizantes. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Ahora aquí el tubo no es fijo, sino que va a estar incluido dentro de una dona o gantry que va a estar girando alrededor del paciente. Entonces, en contraposición a ese tubo de rayos X, va a estar el receptor de imagen, los detectores que van a captar estas radiaciones resultantes. Entonces, claro, a medida de que se va emitiendo los rayos X, esto va girando alrededor del paciente y es por eso que vamos a obtener una imagen tridimensional. Esta imagen recibida a través de estos detectores van a producir una señal de tipo corriente eléctrica que va a pasar a un convertor analógico digital y es el que va a poder reformatear la imagen como tal. Los equipos actuales son multidetectores o multicortes que van a permitir obtención de múltiples cortes por rotación del tubo de rayos X a través del paciente. Entonces va a tener una amplia cobertura del volumen del paciente y va a permitir las reconstrucciones. La misma función de la radiología, dependiendo de la absorción por parte del tejido. Si son más densos, absorben más radiaciones. Si son menos densos o hay densidad aire, no va a haber absorción de radiaciones. Entonces tenemos ahora que la escala de grises va a ser un poco más amplia y además se va a poder cuantificar. Es cuando se establece lo que son las unidades Hounsfield, que son las mediciones de la de la densidad del tejido. Se establece a partir de una señal límite que es el agua, donde la unidad Hounsfield va a ser 0. Si las unidades Hounsfield son positivas o se hacen más positivas, es mayor, tejidos más densos hasta llegar al más 1000 aproximadamente, que son aquellas densidades cálcicas. Y si las densidades van siendo negativas, como pasa con la grasa o con el aire, van a ser más oscuras y van a tener valores alrededor de las menos unidades Hounsfield, con el aire con una referencia de menos 1000 unidades Hounsfield. Esto es lo que yo les estaba comentando acerca de la función tridimensional o evaluación, mejor o correctamente dicha, multiplanar de la tomografía. Cuando hablamos de multiplanar es porque evaluamos los distintos planos del paciente, sea planos estrictamente ortogonales o sean planos intrínsecos de la zona a explorar.
Entonces, este giro del tubo de rayos X a través del paciente con múltiples detectores nos va a permitir una resolución tal que la imagen nos va a permitir reconstruirla en distintos planos. Recordemos los planos ortogonales o los planos cartesianos. Tenemos el axial, el axial, el sagital y el coronal. Y estas imágenes, al ser cortes contiguos, nos van a permitir con una sola adquisición obtener todos estos planos en los últimos equipos de mayor resolución. A su vez, también nos va a permitir reconstrucciones volumétricas o volumen rendering, como sucede en estas imágenes, lo que llamamos las tridimensionales, y dependiendo de la señal de la densidad de los tejidos, podemos hacer reconstrucciones un poco más sofisticadas, como son las reconstrucciones aéreas que sucede en la enterotomografía, o cuando utilizamos materiales radiopacos vía intravenosa, que van a ser como una señalización de las características vasculares o del torrente sanguíneo. Son radiopacos porque van a absorber mayor las radiaciones y nos permiten hacer la visualización de las estructuras vasculares, como sucede, y su posterior reconstrucción tridimensional o volumen render. ¿Ok? La resonancia magnética, a diferencia, como ya les comenté al principio, a diferencia de la tomografía, de la radiología, de la mamografía, que la mamografía y densitometría no se las menciono acá porque para neuro no tiene ninguna aplicación. Sin embargo, también trabajan con radiaciones ionizantes. A diferencia de esto, la resonancia magnética va a trabajar con pulsos de radiofrecuencia. Su longitud de onda va a ser mucho más corta, y esto va a permitir que sean elementos inocuos, radiaciones inocuas, es decir, no van a interactuar con el paciente como tal. Entonces, ¿cuál es el fundamento de la resonancia magnética? Este es un resonador que está constituido por una camilla móvil, un magneto que es de alto campo magnético de 1.5 o 3 Tesla, va a tener unas antenas de superficie que van a cubrir al paciente. Estas son antenas multicanales que van a dar una gran resolución a nivel de neuro. A veces hay antenas combinadas, que eso los vamos a ver más adelante en las próximas sesiones, donde se puede evaluar completamente el neuroeje. ¿Y qué es lo que va a suceder? Una vez que la zona a explorar entra en el centro del campo magnético, los protones de hidrógeno que contienen el tejido bajo la forma de la molécula del agua van a hacer, van a tener influencia, van a ser influenciados, mejor dicho, por este campo magnético, y ellos se van a alinear en dirección al campo magnético principal ejercido por este magneto grande, ¿no? Por el gantry del resonador. Estas antenas que están acá van a emitir pulsos de radiofrecuencia. Esos pulsos de radiofrecuencia, no sé si ustedes han tenido la posibilidad de entrar a un equipo de resonancia, a un área de resonancia. Esos son los distintos ruidos que se van a emitir por el equipo. Eso lo programa el técnico desde la consola. Dependiendo de la secuencia de pulso que vamos a utilizar, van a ser ruidos constantes, sincrónicos, rítmicos, que van a ser emitidos por esta antena, y ellos lo que van a hacer es que van a excitar estos protones que están alineados al campo magnético, los van a llenar de energía y van a cambiar su posición en función del gradiente. Una vez que ese pulso termina o cesa, el protón va a retomar, va a liberar esa energía acumulada y va a tomar su posición inicial, y esa liberación de energía es lo que va a ser absorbido por esta misma antena para posteriormente, luego de un proceso bastante complejo, generar lo que sería la imagen por resonancia. Entonces,
entre pulsos, esto es simplemente para recordar, no quiero ahondar mucho en la parte física, pero entre pulso y pulso se va a tener un parámetro que es entre pulso de activación y pulso de activación, se va a tener un parámetro que es el tiempo de repetición, y el tiempo de eco va a sucederse entre pulso de radiofrecuencia emitido y esta señal. Esto es importante porque desde el punto de vista objetivo, esto va a definir lo que sería un T1 y un T2, que son las ponderaciones de la imagen. ¿Qué es lo que pasa? Como el agua es el elemento, la molécula más abundante de nuestro cuerpo, ella va a ser la referencia de la señal de imagen de resonancia magnética. Entonces, cuando tenemos tiempos de eco y tiempos de repetición muy largos, vamos a tener vamos a tener la señal del agua. O sea, la señal del agua va a estar dada por estos tiempos de eco y tiempos de repetición largos, que en ponderación T1 van a ser oscuros, como lo vemos acá, y en ponderación T2 van a ser claros. ¿Qué es lo que sucede? Es mucho más fácil, más que estar revisando cuál es el tiempo de eco o el tiempo de repetición de la secuencia, que solo da los mismos parámetros de la imagen cuando recibimos un estudio de resonancia, lo podemos revisar de forma subjetiva. Si nosotros nos dirigimos a zonas donde hay líquido, podemos observar, por ejemplo, aquí a nivel de los ventrículos, si vemos que el agua es oscura o gris oscuro, estamos ante un T1. Y si el agua, una ponderación T1, y si el agua es brillante, estamos ante una ponderación T2. Entonces, esto nos va a permitir una distinta escala de gris, porque como la señal va a estar determinada por la cantidad de agua, entonces hace que la resonancia magnética sea un estudio bastante sensible a las concentraciones de agua, y por eso es el excelente contraste tisular de los tejidos blandos. Específicamente en cerebro podemos obtener no solamente estas imágenes morfológicas de T1, T2, cuando emitimos un pulso que va a anular la señal del líquido cefalorraquídeo, tenemos un flare, sino que también podemos tener anulaciones de otras señales para las distintas exploraciones del cuerpo. Cuando anulamos el resto de las señales de los tejidos blandos y ponderamos más la imagen en T2, podemos tener las reconstrucciones tipo colangiografía o mielografía por resonancia magnética. Cuando emitimos pulsos que den la intensidad de la señal de silicón, podemos tener evaluaciones para dirigidas a la valoración de material protésico, y tenemos otras secuencias especializadas para la medición de metabolitos, como sucede en la espectroscopía, con el uso de administración de contraste, ver la perfusión de las lesiones o los distintos tejidos, y tenemos imágenes que nos denotan cómo es ese movimiento del agua extracelular y nos traducen celularidad, como son las difusión, muy útiles en lesiones tumorales o isquémicas a nivel de la neuroimagen. El ultrasonido también va a usar la base física, es la piezoelectricidad. Van a ser ondas ultrasónicas que van a atravesar los distintos tejidos, y dependiendo de la composición del tejido van a ser reflejadas, refractadas, absorbidas o dispersadas. Y es cuando tenemos las distintas señales del ultrasonido. El resultado es eco, por eso es que se llama ecografía, y dependiendo de la profundidad que queramos explorar, tenemos distintos transductores. Aquí les muestro los distintos transductores que usa el equipo de ultrasonido. Si no queremos una profundidad, porque el tejido es bastante delgado, como sucede en las partes blandas tipo tiroides, mama, inclusive la corteza cerebral de niños, o cuando hacemos las evaluaciones vasculares, tenemos estos transductores lineales donde las ondas son mucho más cortas, pero dan una mejor resolución. También las ondas que atraviesan con mayor profundidad tejidos
más grandes o cavidades más grandes, como sucede en el abdomen y la pelvis, también da muy buena resolución. Sin embargo, el detalle no va a ser tan característico como el de partes blandas. Tenemos también transductores que van a ser endocavitarios, que van a estar aún más en contacto con la zona a explorar, sea por ejemplo los transrectales o los transvaginales, donde la superficie es mucho más pequeña y puntual y la resolución también es bastante grande. Ahora vamos a hacer lo de la correlación anatómica. Entonces, como les comenté al principio, los métodos de imágenes utilizados para la evaluación del neuroeje, tenemos el ultrasonido, que sería el ultrasonido transfontanelar, el doble carotidio vertebral, y también el ultrasonido medular, que lo vamos a ver en la sesión correspondiente de médula. Tenemos la radiología convencional con evaluación expedita y bidimensional del cráneo, que cada vez con estas técnicas multiplanares, como son la tomografía y la resonancia magnética, se está quedando en desuso por todos los avances que han habido en estas dos últimas técnicas y la mayor información que nos dan desde el punto de vista diagnóstico. Entonces, en ambos estudios, tomografía y resonancia, podemos usar materiales endovenosos que van a permitir la valoración vascular. En el caso de la resonancia, lo que les comentaba sobre los marcadores de función biológica o los biomarcadores, que son secuencias especiales funcionales que nos van a traducir aún más de forma más expedita y más específica cómo está funcionando ese tejido fisiológicamente y patológicamente en ese momento de la exploración. Entonces, con respecto al ultrasonido transfontanelar, esta técnica generalmente ya está destinada a la valoración y debe ser imperativa en aquellos pacientes recién nacidos pretérminos. De hecho, ya está formando parte de la evaluación del niño sano, en la primera evaluación del niño sano recién nacido, pero es imperativa en la valoración de aquellos prematuros, aquellos recién nacidos pretérminos. Se emplean transductores micoconvex, que son estos transductores que tienen un foco bastante pequeño con una buena capacidad de penetración, y son transfontanelares porque van a usar como ventana la fontanela anterior o la fontanela posterior. También pueden haber abordajes laterales a través de la fontanela mastoidea y efenoidal. Tiene una sensibilidad y una especificidad bastante alta y nos permite diagnosticar hemorragias. Lo más fundamental es el diagnóstico de las hemorragias intracraneales o lesiones hipóxico-isquémicas o malformaciones congénitas. Entonces hacemos dos tipos de barrido, donde tenemos un barrido con planos coronales. Fíjense que esto es prácticamente un corte de Charcot por ultrasonido, donde podemos ver los ventrículos laterales, la fisura interhemisférica, el cuerpo calloso, el tercer ventrículo, y aquí a este nivel quedarían los cuerpos mamilares. Vemos lóbulo frontal, lóbulos temporales, y justo en este corte nos permiten medir lo que es la valoración del índice de Evans para determinar o no la presencia de hidrocefalia. También podemos hacer aplicaciones Doppler pulsado y Doppler color para valorar como tal el flujo sanguíneo, y podemos demostrar toda esta circulación vascular intracraniana. También tenemos un barrido sagital, donde el traductor lo vamos a alinear a nivel de la línea media, valga la redundancia. Fíjense qué bonita y qué buena es la resolución para ver la línea media del encéfalo con todas sus estructuras, lóbulo frontal, lóbulo sagital, lóbulo parietal y lóbulo occipital, el cuerpo calloso. Ya vemos lo que sería a nivel de los ventrículos laterales, el cuarto ventrículo, el tallo y el cerebelo. Y esto nos va a permitir, cuando hacemos barridos parasagitales, en este sentido, nos va a permitir las ventanas para valorar
todo lo que serían los ventrículos laterales, los tálamos, que son asientos de patologías, de patologías frecuentes en recién nacidos pretérminos, como son las hemorragias intraventriculares o hemorragias de la matriz germinal, y valorar los tallos que están, los tálamos que están afectados en patologías hipóxico-isquémicas. Aquí estas imágenes son del doctor Pedro Ushlen. Él es un eminente radiólogo venezolano, especialista en Doppler, especialista en ecografía pediátrica, donde observamos un plano sagital a nivel de la línea media y un plano coronal en un ultrasonido transfontanelar normal. Con respecto a la radiología convencional, bueno, les quise traer los ejemplos de las proyecciones básicas para evaluar el cráneo. Tenemos la proyección lateral y la proyección anteroposterior. Anteroposterior es por la dirección del haz de rayos X. El receptor de imagen se va a localizar posterior al paciente y el haz va a entrar en una dirección anterior al paciente y nos va a dar estas imágenes. Fíjense lo que les hablaba de la biplanaridad. Aquí prácticamente tenemos una superposición de tejidos donde los peñascos se meten en los contornos, en las órbitas, y no tenemos una muy buena resolución, que esto queda ya destinado para, para los métodos tridimensionales, pero nos pueden aproximar en el caso de fracturas, en el caso de cómo están los techos orbitarios o la región celar, la caracterización a nivel de los peñascos y ver cómo está el diploide craneal. Ahora sí, vamos con la correlación anatómica. Ya que aquí hubo un salto de las diapositivas, disculpen un momento, esta es la diapositiva que viene, ajá, continúo. Ahora sí vamos a ir con los cortes anatómicos como tal. Y ustedes vieron los distintos cortes de disección. Tenemos el corte de Fletching y el corte de Vieussens como cortes axiales, el corte coronal de Charcot, y a nivel el típico corte de la línea media. Entonces, haciendo la correlación con los métodos de imagen, aquí les muestro el típico, es aquel, y nos va a permitir evaluar justamente lo que sería la rodilla del cuerpo calloso, los ventrículos laterales en sus astas anterior, en sus astas frontales y occipitales, los núcleos de la base. El grises es bastante tenue y hay que jugar mucho con la ventana, con el contraste de la imagen para obtener esas escalas de grises. Donde podemos ver lo que sería el núcleo caudado, el núcleo lenticular, los brazos de la cápsula interna, brazo anterior, rodilla, brazo posterior, la cápsula externa, los tálamos. Vemos hacia atrás lo que sería el tercer ventrículo y la calloso y la fisura interhemisférica. A este nivel podemos ver también las fisuras, los valles silvianos, y definimos lo que sería el lóbulo, los lóbulos frontales, lóbulos temporales y lóbulos occipitales. Aquí un corte a nivel de la línea media. Fíjense, por supuesto, la comparación de la resolución de la resonancia magnética cuando comparamos con la tomografía, el gran detalle que hay por las distintas caracterizaciones de los tejidos, donde la resonancia magnética tiene una mayor exquisitez y podemos hacer una diferenciación incluso en ponderaciones T1 de la sustancia blanca y de la sustancia gris. ¿Cómo sabemos que esta es ponderación T1? Recordemos el dato. Irnos a estructuras que tengan señal de agua. Entonces, si el agua está grisácea u oscura, estamos ante una ponderación T1. Miren lo oscuro del agua en comparación con la ausencia de señal en las cavidades que tienen aire. Por esta misma cuestión, como no hay protones, no va a haber una señal.
y por eso es que la imagen es completamente oscura. Volviendo al corte de Fletching, tenemos que observamos en resonancia magnética las distintas estructuras de sustancia blanca y de sustancia gris. Aquí tenemos un corte axial flare. ¿Cómo sabemos que es un flare? A diferencia del T1, en el flare hacemos un pulso de supresión del líquido cefalorraquídeo. Entonces aquí va a estar completamente negro. Todas las zonas donde hay líquido cefalorraquídeo van a estar oscuras. Entonces podemos caracterizar bien lo que serían las astas frontales y occipitales de los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, y podemos tener un detalle de los núcleos de la base, donde observamos como tal aquí el putamen, el globus pálido, lo que sería el brazo anterior, la rodilla y el brazo posterior del cuerpo calloso, perdón, de la cápsula interna. Aquí tenuemente podemos ver lo que sería el claustro, que lo tenemos por acá, y aquí vemos la cápsula externa que está por fuera del claustro. Podemos observar lo que sería a este nivel los valles silvianos, la zona, la región de la glándula pineal, la cisura interhemisférica. Entonces, bueno, nada, podemos observar con bastante detalle por resonancia magnética, donde se mejora bastante la resolución, todas las estructuras anatómicas a nivel del corte de Fletching. Recordemos que el corte de Charcot es un corte coronal estricto que pasa a través de los cuerpos mamilares. Aquí tenemos una imagen de disección que ya ustedes la han visto en las presentaciones del doctor Julio, donde observamos muy bien los cuerpos mamilares. Aquí los observamos por resonancia magnética, estas dos estructuras, y vemos a nivel de la línea media, la línea interhemisférica, lo que sería el cuerpo o tronco del cuerpo calloso, el septum pelúcido con los ventrículos laterales, el cuerpo de los ventrículos laterales a los lados, el fornix que estaría a este nivel, el tercer ventrículo, el hipotálamo que es toda esta zona y los cuerpos mamilares. Hacia los lados también podemos observar lo que serían los núcleos de la base, podemos observar la cápsula interna, la cápsula externa, que es esta sustancia blanca aquí a este nivel, y la cápsula extrema, vemos lo que sería el núcleo caudado, el cuerpo del núcleo caudado, el tálamo, que es esta estructura de sustancia gris mucho más grande, el putamen más lateral, el globus pálido más medial. Observamos el hipotálamo a este nivel y el hipocampo aquí a este nivel. Aquí tenemos otras imágenes en otras ponderaciones. Tenemos que este es un T1 inversión recuperación. Lo que hace es invertir la imagen. Esta secuencia es muy útil para la valoración de la mielinización en pacientes pediátricos, porque el resalte de la sustancia blanca y la sustancia gris es bastante anatómico y bastante contrastante. Fíjense que se ve muy bien lo que sería la sustancia gris, tanto cortical como central a nivel de los núcleos de la base, y la buena discriminación que hay con la sustancia blanca. Y aquí es un estudio también ponderado en T1, una reconstrucción volumétrica posterior al contraste. Fíjense que brilla el contraste, hace como que acorta el T1. ¿Esto qué quiere decir? Si el T1, sabemos que el T1 con imagen referencial es el agua, tiene tiempos de eco y tiempos de repetición largo, el contraste lo que hace es acortar estos tiempos, y es por eso que va a brillar en las ponderaciones T1 y es bastante sensible en las ponderaciones T1 para la administración de contraste. Por último, el corte de Vicens, tenemos que es el corte a nivel de los centros medulares, el anteriormente llamado centro semioval, está por encima del cuerpo calloso, y aquí podemos observar desde un punto de vista morfológico
las imágenes morfológicas de resonancia magnética podemos es visualizar lo que sería la diferencia sustancia blanca, sustancia gris, pero cuando hacemos unas reconstrucciones con difusión y tractografía podemos identificar el doctor Julio y que conversarán más adelante en el transcurso del diplomado. Vamos a observar lo que sería un hemisferio con otro, como lo es el cuerpo calloso, giro con otro, que son las famosas fibras en U, como esta, y las fibras de proyección, que son las fibras de las vías ascendentes y descendentes. Bueno, muchísimas gracias por su atención. Estoy abierta a las preguntas. Aquí les dejo mis contactos para cualquier interrogante que tenga. Bien. No sé si tengan alguna pregunta, algún comentario para la doctora Valentina. ¿Dudas, preguntas? Entonces ya saben diferenciar un T1 de T2, que es así lo primero, ¿no? Que es una cosa introductoria, pero básica. Sí, doctor Giovanni. Buenos días. Una consulta. Me quedó un poco la duda del centro semioval que tenía, que ahora se llama centro medular, creo que fue que escuché. No sé si de repente me podría ampliar esa explicación para que me quede a mí más claro. Sí, claro. Lo que sucede es que anteriormente, o sea, en la vieja nómina se decía centros semiovales, pero actualmente se llaman centros medulares de los hemisferios cerebrales. Esa es la nueva nomenclatura del centro semioval. Y aquí a este nivel lo que vamos a ver son fibras de sustancia blanca que van a interactuar con las distintas partes de la corteza y desde el punto de vista de resonancia magnética los vamos a poder visualizar cuando hacemos reconstrucciones tractográficas, como les mostré esas imágenes a colores de tractografía, y ahí podemos detallar todas estas tipos de fibras que ya han discutido anteriormente, que son las fibras comisurales, las de asociación y las fibras de proyección. Muchas gracias. Sí, ahí con respecto a A eso, la orden. generalmente ya lo veremos, igual cuando vemos el tema de sustancia blanca, como comentaba la doctora Valentina, pero generalmente en el hemisferio, casi todos los órganos, ¿no? Tienen una corteza, supongamos como la glándula suprarrenal, que tiene la corteza y tiene una médula, ¿no? Una porción medular. Y así el hemisferio cerebral tiene una parte cortical y una parte medular. Entonces esa parte medular es lo que se conocía como centro semioval, ¿no? De Vieussens, el derecho y el izquierdo, y ya los dos juntos formaban el centro oval de Vieussens en la vieja nómina, y actualmente eso se llama centro medular del hemisferio cerebral, que se conoce se ha difundido muy poco ese nombre, ¿no? Pero ese sería el nombre actual de esa región. Y es importante porque a lo mejor en los primeros cortes que iremos viendo, los de axiales, no, de lo que sería de dorsal a ventral, pues no vemos muchas estructuras anatómicas, ¿no? Más que corteza y sustancia blanca, y pensamos que ahí no hay, pues mucho, podríamos pensar de forma inicial, pero ahí está todo, ¿no? Está todo lo que está conectando nuestros hemisferios cerebrales. Sí, y de hecho, doctor, disculpe que lo interrumpa, en resonancia magnética eso es asiento de muchas de las entidades de patologías desmielinizantes o microvasculares. Entonces, me da mucha risa porque después de que adapté a la nueva nomenclatura, yo describo en los informes que hay lesiones de sustancia blanca, puntiformes, hiperintensas en los centros medulares hemisferios cerebrales. Yo no sé si definitivamente por esta poca difusión que existe la gente entenderá o no, pero me parece que es lo más correcto de describir, ¿no? Y es importantísimo por eso, porque todo lo que son las lesiones por esclerosis múltiples, las lesiones microvasculares, se pueden localizar ahí a ese nivel. Inclusive las mismas lesiones tipo neurocisticercosis, las microhemorragias que
Podemos ver unos ejemplos más adelante en las próximas sesiones con unas secuencias ya específicas para calcificaciones o para hemorragias. Entonces, son asientos en esos cortes más superiores de los hemisferios cerebrales. Exactamente, está muy interesante. No sé si alguien tenga alguna pregunta, algún comentario. Aquí en el chat vi algún comentario de Carlos. Todo muy bien, doctora, muchas gracias. Nos pone Carlos. ¿Alguna duda, pregunta? En el transcurso del diplomado vamos a tener varias sesiones con la doctora Valentina y la idea es hacer la correlación entre la parte anatómica que vamos viendo y la parte imagenológica. Supongamos cuando terminemos de ver la parte de médula espinal que iniciamos hoy y vías ascendentes y descendentes, tendremos una sesión con la doctora sobre imagenología de columna, ¿no? La columna y la implicación con la médula espinal. Y así cuando llevamos tronco cerebral y cerebelo, al finalizar la parte anatómica, haremos la correlación con la doctora Valentina de imagen de fosa craneal posterior. Entonces, vamos a estar viéndonos en varias sesiones en el transcurso del diplomado, en el módulo 2 y en el módulo 3. Muchas gracias, doctora Valentina. Una última duda o pregunta. Fíjese que Dígame, doctor.